da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Así es, me da mucho gusto saludar a Juan de Dios Barba. Él es presidente de la Comisión Nacional de Competitividad de la Coparmex. Juan de Dios, qué gusto saludarlo. Muy buenos días antes que nada. Muy buenos días, Pati. Muy buenos días, Ana Cristina, a sus órdenes. Y para que nos explique, Juan de Dios, ¿qué esperan ustedes como empresarios sobre este aumento en los precios de las gasolinas? ¿Cuál será el impacto, aunque las autoridades dicen que no habrá tal? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues en primer término hay que considerar que este mecanismo de liberación es un mecanismo oportuno, es un mecanismo en favor de la libre competencia, y la libre competencia es uno de los elementos de la competitividad. Muchas personas están confundiendo la aplicación del mecanismo de liberación de precios con el incremento que han tenido los combustibles, y es muy importante hacer una separación entre ambas situaciones. La liberación es producto de reforma energética que hemos apoyado, que es necesaria. Ahora bien, en el tema del incremento a los combustibles es muy importante, y ha sido la postura expresada por la Confederación y nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, el que se revise la fórmula con la cual se está determinando el precio. Hay que entender que los combustibles en su gran mayoría ya no los estamos produciendo en nuestro país, son importados, se tasan en dólares, y después de haber tenido una devaluación del 50% respecto de la moneda nacional, el que hayan incrementado un 20% es absolutamente entendible. No nos gusta a nadie, para nada. Y por supuesto que medido en pesos, seguramente tendremos una afectación en los precios de los bienes y de los servicios. No hemos determinado aún cuál va a ser ese efecto, y creo que serán necesarias medidas por parte del gobierno y por parte del Banco de México para tratar de atemperar los efectos inflacionarios que un incremento de esta naturaleza tiene. Pero volviendo al origen de nuestra propuesta, creemos que es también el momento oportuno para revisar los componentes de la fórmula que permite la determinación del precio. Hoy, cerca de un 40% del precio que pagamos en las gasolinas es impuestos, y obviamente eso no nos hace competitivos a nivel internacional. Por lo tanto, necesitamos revisar cómo se ha determinado esos impuestos, particularmente el IEPS, la aplicación que tiene que tener en los combustibles, y sin afectar los ingresos que requiere el gobierno, buscar otras nuevas fuentes de financiamiento para que permita que en el tema particular de los combustibles, si vamos a tener mecanismos para la determinación del precio a nivel internacional, también a nivel internacional tengamos precios competitivos. Juan de Dios, muy buenos días. Le agradecemos mucho que nos tome esta llamada. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas medidas que propondría la Coparmex para que se pudiera, de alguna forma, blindar o hacer un contrapeso ante estos aumentos? Pues yo creo que es el momento de hacer una reforma fiscal de gran calado, en donde se revisen desde su base cuáles son los ingresos, cómo está obteniendo el Estado sus ingresos, y al mismo tiempo cuál es su patrón de gasto. De tal forma que le quitemos carga fiscal al tema de los combustibles. No se trata nada más de eliminar un impuesto, porque este IEPS en los combustibles es un ingreso fundamental para poder financiar el gasto público. Por eso se requiere una revisión integral. Crisis es sinónimo de oportunidad. Creo que es el momento de que a nivel nacional se haga un estudio detallado de cuál es la estructura tributaria que debe de tener, y que nos haga realmente competitivos, no nada más en el tema de los combustibles, sino también en otros energéticos, y por supuesto seamos atractivos a la inversión nacional y extranjera. Juan de Dios Barba, usted como dirigente empresarial, ¿qué explicación le podría encontrar a lo que se está viviendo en este momento en algunos estados del país con la especulación, con el desabasto de los combustibles? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué están viendo? ¿Qué saben? Bueno, yo creo que son varios fenómenos a los cuales también hay que poner atención. Uno de ellos, por supuesto, muy delicado y muy grave para el país, el tremendo robo de combustibles que se está viviendo. Vemos incluso en las notas periodísticas que hay estados en donde no se ha resentido esta escasez, precisamente porque ha sido el mercado ilegal el que está surtiendo de combustibles, lo cual es tremendamente grave. Por otro lado, desde luego que hay algunos elementos de ineficiencia en la distribución de los combustibles, y por supuesto habrá que señalar también
elementos especulativos. No puedo señalar personas o empresas en particular, pero indudablemente hay un aspecto especulativo, tanto por algunos distribuidores, quizá algunos funcionarios de la propia paraestatal y quizá también muchos consumidores que están haciendo pues lo que conocen como compras de pánico antes de que se dé este efecto del incremento a partir del día 1. Creo que estos tres fenómenos tendrán que regularizarse en los siguientes 3 o 4 días y pues hacer una investigación, porque tan grave es la corrupción como grave es la ineficiencia, y por supuesto que aquella persona, aquel particular, aquella empresa que hubiera cometido excesos, que hubiera especulado, está violando la ley y por lo tanto debe hacerse acreedor a una sanción. Y bueno, precisamente ante esta situación, la Coparmex, y como usted bien hizo en apuntar al principio de esta entrevista, la liberalización de los precios y del mercado de las gasolinas y del petróleo en nuestro país podría ayudar incluso a corregir este tipo de problemas que usted menciona. ¿Nos podría explicar un poco más para el auditorio cómo es que esta apertura del mercado va a ayudar precisamente a que se regularice un poco la distribución, se acabe un poco con pues toda esta corrupción y la falta de distribución o los robos de las gasolinas? La Coparmex siempre se ha pronunciado en contra de cualquier tipo de monopolios, sean estos de carácter privado o de carácter público. El haber tenido durante tantos años a un solo proveedor de las gasolinas, sin que hubiera posibilidades de elegir una opción distinta, implicaba que dentro del precio también estábamos pagando una serie de ineficiencias, una serie de corruptelas, una serie de beneficios indebidos al propio sindicato de la paraestatal, y el hecho de que se permita ahora la libre importación por parte de cualquier otro jugador tendrá que tener en el mediano plazo un efecto de que estas situaciones tendrán que irse regularizando, dado que si el proveedor Pemex, por ciertas fallas, ciertas ineficiencias, independientemente de los cambios que está realizando en este momento, resulta muy caro su producto, bueno, puede haber un tercero que esté importando ese producto y que sea ligeramente más barato que lo que está ofreciendo Pemex. También tenemos que atemperar mucho las expectativas. No vamos a tener grandes diferenciales entre el precio de la gasolina de un distribuidor con relación a otro, pero sí, en el mediano plazo, tendrá que ir ordenando este mercado. Pero en ambos casos van a tener que aplicar una fórmula semejante, que es el costo del combustible, el costo de la intermediación, los impuestos para llegar al precio final. Por lo tanto, la fórmula con la cual se están determinando actualmente el precio de los combustibles va a afectar a unos y a otros. Pero sí, en el mediano plazo, tiene que dar mayores posibilidades de elección al consumidor y tendrá que tener un efecto a la baja en el precio de los combustibles. Que este es el punto importante, Juan de Dios Barba, este aspecto, ¿no? De que finalmente el mercado más abierto va a redundar en beneficios para el consumidor. ¿En cuánto tiempo podríamos ver este efecto? Y por último, me gustaría preguntarle cómo se están coordinando con las diversas autoridades federales en el asunto de la liberación de las gasolinas. Bueno, ¿en cuánto tiempo? Debería de haber sido un efecto casi inmediato, si no fuera porque paralelamente tenemos el efecto del incremento en el precio del petróleo y a su vez la devaluación de la moneda, lo cual hace que la expresión de ese precio del petróleo en pesos sea mucho mayor. Si no, veríamos ya ahorita algunos beneficios. Por eso insistimos en que hay que ver los dos fenómenos de manera separada, sin de ninguna manera satanizar ni que el responsable del incremento en los combustibles sea la liberación, como se le ha denominado, liberación de precios, porque además no es una liberación absoluta, es una liberación que tiene que ser ordenada dentro de ciertos parámetros y que va a estar sujeta también a la disponibilidad de combustibles en las diferentes zonas del país. Donde haya posibilidades de plena competencia se podrá ir liberando, pero en aquellos lugares donde prácticamente exista un solo distribuidor no se puede hacer porque entonces caeríamos en el tema de los monopolios o oligopolios. Por otro lado, lo que se refiere a la coordinación, hay una comunicación constante con las autoridades. El presidente Gustavo de Hoyos ha tenido comunicación y coordinación y por supuesto el presidente también de nuestra Comisión de Energía, que es Daniel Vázquez.
Ellos han estado en comunicación con las autoridades de la paraestatal, con la Secretaría de Energía, con los gobernadores de los estados y tratando de resolver esta problemática de la escasez de combustible. El combustible es un insumo fundamental para el transporte de personas y para el transporte de mercancías. Si se dificulta el transporte de las mercancías o se encarece el transporte de las mercancías, como va a suceder con el incremento que tienen los combustibles a partir del día 1, es lógico esperar un efecto en el costo de los bienes y de los servicios. Necesariamente va a haber una afectación. ¿De qué nivel? No tenemos en este momento todavía elementos para poder determinarlo. Esperamos que sea lo menos posible, pero hay que reconocer que hay preocupación en el sector y en otras cámaras y organizaciones también del efecto que pueda tener en los precios de los bienes y de los servicios. Pues muchísimas gracias, Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad de la Coparmex, por hacer estos importantes apuntes por parte de esta institución. Que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias y gracias al teleauditorio. Gracias.